Entonces, estábamos nosotros hablando según su criterio de localización, que la escoliosis puede ser una escoliosis dorsal derecha o una dorsal izquierda, o sea que son en forma de C, lumbar derecha o lumbar izquierda, dorso lumbar derecha o dorso lumbar izquierda. Luego tenemos la escoliosis doble, que son dorsal derecha y lumbar izquierda, dorsal izquierda y lumbar derecha. Vamos a ver cómo esto es. Otra vez a esta imagen. Entonces, si la curvatura es el doble, quiere decir que esto viene así. Así. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser escoliosis dorsal izquierda y lumbar derecha. Este va a ser una escoliosis doble, dorsal izquierda y lumbar derecha. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí? Tenemos que tener en cuenta la convexidad de la curvatura. Entonces, este va a ser escoliosis dorsal izquierda y lumbar derecha. Y si es así, va a ser el opuesto. Va a ser una escoliosis dorsal derecha y lumbar izquierda. Siempre tienen que tener en cuenta o se tiene que tener en cuenta la convexidad de la curva, hacia dónde se dirige la curvatura. ¿Se entendió bien? ¿Se entendió bien eso ahora? Entonces, tenemos ahí la escoliosis simple que es en C y la escoliosis doble que es en S, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros vemos una escoliosis simple que va a ser dorsal izquierda, ¿sí? Dorsal izquierda, acá. Y acá vemos una escoliosis lumbar izquierda, ¿sí? Acá vemos la escoliosis doble, ¿sí? Este va a ser una escoliosis dorsal derecha y lumbar izquierda. La escoliosis ligera hasta 30 grados, las escoliosis medianas son de 30 a 50 grados y las escoliosis graves son superiores a 50 grados. Deja de ser candidato de corset. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquellas curvaturas, mediante este ángulo, que fue lo que yo les dije, el ángulo de Koch, sí que se trazaba. Vamos a hacer otra vez aquí. Se traza desde donde empieza la curvatura. Acá empieza la curvatura. Entonces, desde ahí trazamos una línea hacia abajo y aquí es donde termina la otra curvatura, este nivel. Entonces de ahí trazamos otra línea y este ángulo que está aquí que se forma, ese se llama ángulo de Koch. Hoy en día hay una técnica que es una radiografía, pero se llama espinografía. Espinografía. Y la espinografía ya trae ya con el ángulo de Koch. Entonces, aquellos ángulos que se encuentran entre los 30, se encuentran entre los 30 o de 30 a 50 grados, se puede tratar utilizando un corset, ¿sí? Que es un dispositivo ortopédico que el paciente utiliza a nivel de la columna, ¿sí? Y eso intenta corregir nuevamente esa curvatura. Pero si el paciente tiene una curvatura mayor a 50 grados, el corset ya no es efectivo. Entonces ahí ya se indica o se tiene en cuenta una técnica quirúrgica. Se hace una cirugía. ¿Ustedes le llegaron a conocer a Ricardo Ford? Sí. ¿Y se acuerdan que él se operó la columna vertebral? ¿Nunca vieron su video? No olvidó, no, brother. Él tenía una escoliosis a nivel de la zona lumbar y él se colocó unos platinos que se encargan de fijar ¿qué pasa? Se rompe
se endereza, se rompe la estructura que están alrededor y se endereza la columna así. Y ahí se coloca platinos alrededor de esas vértebras. Entonces eso le da otra vez estabilidad. Según su rigidez, tenemos escoliosis funcionales, en donde no hay una rotación de la vértebra, generalmente por una postura antiálgica o en proceso patológico, y desaparecen de cúbito supino, ¿sí? Y la escoliosis estructural, la alteración anatómica de carácter definitivo o no corregible voluntariamente. La escoliosis funcional, por ejemplo, son las escoliosis posturales por adoptar una mala postura, que fue lo que nosotros hablamos en las clases en la clase de ergonomía, que el paciente, por ejemplo, utiliza, o el trabajador, o el niño, o el que se va a la escuela, utiliza mucho el bolso del lado derecho e izquierdo y hace que la columna se incline más hacia el lado donde más se utiliza, ¿sí? O por una mala postura al estar trabajando, o utilizar o sobrecargar demasiado, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo, hace que la columna se desvíe. Luego se mira enfrente del espejo, corrige su postura y la columna también se corrige. Esa es la escoliosis funcional, donde el paciente puede corregir esa postura o esa curvatura. En cambio, la escoliosis estructural ya no. ¿Por qué? Porque ahí hay ya una alteración mecánica, ya hay una alteración ya de los músculos, tendones y del hueso en sí, de las vértebras. Evaluación, el primer paso, que fue lo que les dije, es el test de Adams. Entonces el paciente, dependiendo de la curvatura, sí, que tenga la columna vertebral, porque muchas veces la escoliosis, que fue lo que les dije, se asocia a una rotación de las costillas. Entonces acá se observa como una gibosidad. ¿Ven? Esto que está. Esta es la maniobra de Adams. Y acá tenemos el ángulo de Koch. Se traza donde empieza la curvatura y en donde termina la curvatura acá. Ahí se hace o se mide el ángulo de la curvatura. Y dependiendo del ángulo de la curvatura se elige el tratamiento a adoptar. Evidentemente, cuando es superior a 50 grados, con un corset no va a mejorar el paciente. Y el estudio de la columna vertebral en una vista posterior y en una vista lateral, que nosotros fue lo que vimos en la evaluación de la postura, ¿sí? En una evaluación de la postura. Acá, por ejemplo, hay una hipercifosis dorsal. Este es hipercifosis dorsal. Se acompaña de una hiperlordosis lumbar por un abombamiento o un aumento de la cavidad abdominal del paciente. También se tiene que medir los miembros inferiores. Si acá en esta pierna hay 80 centímetros de longitud, acá también tiene que haber 80 centímetros de longitud. Puede ser que una pierna esté más corta que la otra, entonces eso hace que la columna se incline de un lado o se incline del otro lado por un acortamiento de la pierna, ¿sí? Hay que evaluar el arco movimiento de la columna, que ustedes ya saben, flexión, extensión, las rotaciones, y se debe palpar algún relieve óseo. Y en la evaluación de la postura, que fue lo que nosotros vimos en una vista anterior y vemos en una vista posterior. Acá está todo lo que nosotros vimos. Se ve el triángulo de la talla, se ven las caderas, se evalúan los hombros. En una vista posterior también se ve la cadera, el triángulo de la talla, la escápula, los hombros. Se observa la columna vertebral. Y luego tenemos la hernia de disco, ¿sí? Ustedes saben que el disco intervertebral se encuentra entre los cuerpos vertebrales. Acá se encuentra el disco vertebral, ¿sí? La hernia de disco se produce cuando la porción central del disco, esta porción blanca que está aquí, que se llama núcleo, se sale del lugar por debilidad en la porción fibrosa del disco y comprime uno o varios nervios que pueden llegar tanto al miembro superior si es que es una hernia a nivel cervical o al miembro inferior si es una hernia lumbar. Entonces acá vemos nosotros un disco normal, este es el núcleo pulposo, la parte media, y esto que ven en rosado se llama anillo fibroso.
Son como unos anillos. Este es el núcleo y acá ven el anillo. Es como si fuera cuando vos cortás la cebolla, abrís y ves como las capas. Tiene muchas capas. Entonces esas capas son los anillos fibrosos. Entonces cuando el núcleo pulposo, este núcleo se desplaza hacia atrás por una ruptura del anillo fibroso, entonces puede comprimir los nervios, la hernia de disco. Las causas de la hernia de disco pueden ser, puede herniar o romperse a causa de un trauma o un esfuerzo, por ejemplo, levantar un objeto pesado, ¿sí? Sin flexionar las rodillas, cambios degenerativos propios del envejecimiento, que a la par que nosotros vamos creciendo, nuestros discos o nuestras vértebras en sí se van degenerando de a poco. Pérdida de polisacáridos proteicos del disco, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá en el núcleo pulposo, acá está formado por agua, en un 90%, y presenta un componente que se llaman polisacáridos. Tensiones ocupacionales, tensiones en el trabajo, ¿sí? Una tensión constante a nivel cervical o a nivel dorsal por una contractura constante en los músculos, eso produce una alteración de la columna vertebral y eso también puede producir una hernia de disco. Aparición de grietas radiales en el anillo que debilita la resistencia o la hernia del disco. O sea, estos anillos que están aquí se empiezan a debilitar y se empiezan a romper. Entonces eso produce una debilidad y se hernia la columna, el disco. Los tipos de hernia más frecuentes son las cervicales y las lumbares. Las dorsales, ¿por qué no son tan frecuentes? Porque la columna dorsal no presenta mucho movimiento. ¿Y por qué no presenta mucho movimiento? Porque ahí se encuentran las costillas. Las costillas impiden el movimiento. Y entre las cervicales y las lumbares son las más frecuentes que las cervicales. Acá, por ejemplo, tenemos degeneración del disco, en donde ya se empieza a romper de a poquito las fibras del anillo fibroso. Acá ya hay un prolapso, donde el disco ya se desplazó hacia atrás. Acá ya hay una extrusión. ¿Qué quiere decir? Que se rompió completamente el anillo fibroso y el núcleo ya salió hacia afuera. Y acá ya hay el secuestro, que ya empieza a gotear el núcleo hacia abajo. Entonces, estos son los 4 grados de la hernia de disco. Este es el grado 1, degeneración del disco. Grado 2 es el prolapso. Grado 3 es la extrusión. Y grado 4 es el secuestro. Y este es el más grave de todos, el grado 4. Síntomas a nivel lumbar: espasmos musculares, que son las contracturas, debilidad muscular o atrofia en etapas avanzadas. Debilidad, atrofia, ¿por qué? Porque si comprime el nervio, no va a haber una buena conducción nerviosa y los músculos se van a debilitar y se van a atrofiar. Dolor que se irradia los glúteos, las piernas o los pies. Dolor que empeora al toser, hacer esfuerzo o reír. Lumbago severo, una contractura importante de la zona lumbar. Hormigueo o entumecimiento en las piernas o en los pies o en los brazos, dependiendo de la zona en donde se encuentre la hernia de disco. A nivel cervical, debilidad de los músculos del brazo, dolor profundo cerca o sobre el omóplato del lado afectado, que vendría a ser la escápula, dolor cervical especialmente en la parte posterior en los expostados, incremento del dolor al doblar el cuello o girar la cabeza hacia un lado. Evidentemente, si vos tenés comprimido hacia el lado derecho y si inclinás hacia el lado derecho, más se va a comprimir el nervio y más te va a doler. Dolor que se irradia el hombro, parte superior del brazo, antebrazo, mano, dedos o el tórax. Empeoramiento al toser, hacer esfuerzo o reír. Y espasmos musculares de los músculos cervicales. Exámenes, que fueron las pruebas que nosotros vimos cuando evaluamos las pruebas o las evaluaciones a nivel cervical. Por ejemplo, ahí teníamos la de Spurling, ¿sí? La de Spurling es cuando se comprime la cabeza hacia abajo y se gira la cabeza hacia el lado afectado. Y si ahí aparecen los síntomas, entonces es positivo. Complicaciones: dolor de espalda crónico, pérdida del movimiento, sensibilidad alterada, pérdida de la función de la vejiga y los intestinos, en el caso que sea una hernia de disco a nivel lumbar, y lesión permanente de la médula espinal, ¿sí? Que es poco común que afecte
de forma permanente la médula espinal, pero también puede afectar la médula espinal, dependiendo del grado de la hernia de disco. ¿Cómo nosotros podemos prevenir? Práctica segura durante el trabajo y el juego, o sea, durante el trabajo hay que adoptar las posturas correctas que nosotros, fue lo que vimos nosotros en higiene postural. Al sentarse, al estar enfrente del ordenador, al alzar un objeto pesado, todas esas cosas hay que tener en cuenta y mucho cuidado. Técnica apropiada para levantar objetos y sobre todo controlar el peso. Evidentemente, si una persona tiene aumentado la cavidad abdominal, eso va a hacer que la curvatura lumbar aumente, o sea, se va a producir una hiperlordosis, que fue lo que ustedes investigaron, y esa hiperlordosis puede llevar a una hernia de disco, la hiperlordosis. ¿Se entendió, chicos?